Esta historia comienza con un hombre que tenía una vida monótona y aburrida, hasta que se da cuenta que reencarnó en otro mundo. Una sirviente al verlo le menciona que tenga mucho cuidado de caerse, pero él le responde tranquilamente, aunque con palabras complicadas para su edad, y la deja medio apendejada. Sí, al parecer es un niño de 2 años con el nombre de Van Neifertio, y su sirvienta se llama Til. Aquí se recuerda el nombre de su padre, el marqués y cabeza de la familia Jalpa Bulatifertio. Luego sigue el primogénito y su hermano, Murciélago Fertio, el segundo hijo, Hargai Fertio, el tercero, Cestolio Fertio, y el último, Van, el cual está con todas sus hermosas sirvientas. Su padre, al ver a cada uno, les pregunta de qué van a hacer. Unos responden con que estudiarán magia de fuego y otros que van a investigar. Pero al llegar a preguntarle al protagonista, este le responde que no sabe mucho de la nación, así que va a investigar sus culturas y su historia, dejando sorprendido a todos los presentes. Incluso el padre lo felicita porque pensaba que lo consintió bastante, pero resultó que es más prometedor que el resto y espera mucho de él. En este mundo, las aptitudes mágicas son esenciales, ya que la nobleza debe dominar los elementos de ataque para defender al pueblo, y deben contar con la aptitud de agua, fuego, tierra o incluso el viento. Pero aquellos que no poseen estas aptitudes simplemente no sirven para nada. Su padre y sus hermanos al parecer tienen todas las aptitudes, por ello tienen que estudiar, y él también lo debe de hacer. Ahí es donde se da cuenta que su reino solo tiene un puerto y que existen múltiples razas como elfos y enanos. Las otras sirvientas le dicen que trate de ser más suave con el joven noble y que le explique de una manera más fácil, pero Van les menciona que le gusta aprender, por lo que curiosea más con los artefactos mágicos, cristales que contienen magia y ciertas gemas donde pueden almacenar energía mágica. Las demás se sorprenden de que es un prodigio por aprender muchas cosas, hasta que llega el mayordomo jefe, Esparda. Él le cuestiona si se recuerda todo lo que aprendió. Van siente un poco de miedo, pero le responde que sí, hasta que llegan a las sumas y restas, respondiendo todo correctamente. Esparda, al ver su talento, afirma que a partir de ahora él lo va a educar. Lamentablemente fue un infierno para el pobre, puesto que lo presionaban constantemente y muchos se asustaron porque apenas era un niño de 2 años. Hasta que llegó a los 4 años de edad, donde aprendió todo lo que lo enseñaron. Así que ahora le toca aprender la esgrima, donde su sirvienta Tyr se burla constantemente de él. Obviamente no con malas intenciones, pero le molesta un poco a Van. Las demás sirvientas al verla deciden capturarla y que le castigue un poco porque si la descubren pueden matarla. Pero el protagonista le da un pequeño castigo y dice que eso es todo. A los 5 años ya dominaba la espada, eliminando rápidamente a los jóvenes que entrenaban, los cuales confirman que sí es un prodigio y que puede hablar normalmente con gente de su nivel, no como sus hermanos que los desprecian. Tras ello aparece Dee, subcomandante de los caballeros, quien le comenta que dicen que Esparda le va a triplicar los estudios. Van no sabe cómo reaccionar porque está cansado de estudiar, pero Dee planea que se dedique a la espada, puesto que sería un gran espadachín con el talento que tiene. El protagonista, para no dejarlo descontento, decide que se esforzará por los dos. A un inicio pensó que también era un demonio como Esparda, pero resulta ser un idiota amante de la espada. Con los acontecimientos que estaban pasando, él estaba emocionado porque la vida es muy distinta a la anterior, por ello vivirá todo lo que pueda. A los 6 años se le nombró como el niño prodigio, quien a pesar de la presión de la esgrima y los estudios, seguía aprendiendo sin cesar, hasta que se frustró por todo ello, así que decidió descansar y holgazanear un día yendo al mercado, donde se emocionó por las cosas que estaban pasando, hasta que nota la compañía Mari, el cual es reconocido por todo el reino por sus grandes sucursales y que consiguen lo que sea, hasta que ve algo nefasto, y es que al lado pasaba un señor atado con un joven, resultando que este era su hijo y que planeaba venderlo. Van, al enterarse de esto, planeaba cambiar las cosas, pero no puede porque apenas es un niño, hasta que aparece esta mujer, quien reconoce que es el hijo del marqués. Ella se llama Rosalie, quien espera servirle y serle de ayuda, y que si busca algo, ellos lo conseguirán sin dudar, por lo que pregunta que cuánto costaría ese joven. Ella, al escuchar que solo tiene la aptitud para robar, le menciona que ni siquiera vale 3 monedas grandes de plata. El padre se enoja y patea a su hijo por no valer nada. Rosalie se preocupa y trata de detenerlo, pero lastimosamente no puede. Van, al ver estas acciones, decide comprarle por 5 monedas grandes de plata. El padre lo acepta feliz y se marcha del lugar, mientras que el pobre joven estaba decepcionado de la vida y acepta su destino. Pero al ver que su amo es amable, se presenta como Kamshi. A un inicio el protagonista lo compró
esclavo para que sea libre, pero sus guardias le mencionan que no podrá entrar a su hogar puesto que tiene un origen desconocido, salvo si se convierte en su esclavo. Ahí sí puede ingresar a la casa. Kenshin acepta sin dudar. Rosalie, al ver esa escena, se siente tranquila, o bueno, decide ayudarle con un contrato de esclavitud, quien al tender las dos manos las une y aparece la marca de amo y esclavo. Ella le comenta que por ser su primera vez será gratis. Van le agradece por eso. Esta reacción la deja sorprendida porque es inusual que los nobles agradezcan y sean bien portados con la gente normal o de clase inferior. Después de varios días vemos a Kenshin bien vestido y como un nuevo sirviente, quien informa al protagonista que el caballero Di le llama. Van no quiere ir porque está cansado, por ello le paga con dulces para que le diga que no está, cosa que lo hace, aunque Di sospecha que es mentira, puesto que lo vieron entrar. Pero Kenshin es muy astuto y logra convencerlo de que lo habrían imaginado, hasta que el caballero ve que tiene migajas de comida en su boca, deduciendo que lo habían sobornado, pero se limpia rápidamente y lo dice que lo está imaginando. Obvio, Di le menciona que es muy valiente por mentirle, pero le contesta con que él es un esclavo del señorito. Pero las cosas salen mal para él, porque el caballero le menciona que por su valentía ahora le toca practicar, dizque como reemplazo de su maestro, así que F por él. Ahora que Van tiene 8 años, le toca el examen de aptitud mágica, donde muchos aldeanos quieren que sea su nuevo señor, porque es muy amable y no discrimina. Pero ocurre un problema, y es que no tiene aptitud para ninguno de los 4 elementos mágicos, y solo tiene la aptitud para la magia de producción, una habilidad que es considerada la más patética de todas, puesto que con ella quizás se puedan crear cosas como espadas o joyas. El detalle es que eso se puede hacer todo sin magia, culpando al pobre de cómo protegería a su pueblo con esta patética aptitud, ya que su padre y madre eran grandes magos de fuego, pero él es una vergüenza para la familia, así que el padre toma la decisión de matarlo. Pero aquí es donde interviene Murcia, mencionando que en la frontera del marquesado existe una aldea con 100 habitantes que no produce ni resulta desarrollarse. Quizás tenga recursos altamente potentes, pero cerca de ese sitio existen monstruos letales. Ni hablar que al otro lado de este está el reino enemigo de Yelineta. Además, esa aldea sirve como campamento militar algunas veces. Su padre, al escucharlo, empieza a reconsiderar porque es un territorio recién adquirido y decide enviarle para que siquiera sirva de algo, marchándose del lugar. Murcia se logra aliviar y pide disculpas a su hermano por no hacer nada más, pero Van le agradece porque de lo contrario estaría muerto. Till, al enterarse que lo quieren desterrar, se enoja bastante, pero no le queda otra opción más que aceptar lo que diga su amo. Con ello empiezan a empacar para ponerse en marcha, ni hablar que no le asignaron escoltas, pero su hermanito le consiguió aventureros que le pueden ayudar a llegar, al igual que no puede llevarse nada más, hasta que a lo lejos vemos que Till está ya preparada para acompañarlo. El caballero Di, como siempre, lo va a acompañar a muerte junto a sus 2 guardias. Por último está Esparda, quien se retiró del reino y decidió acompañarlo para instruirlo y ayudarle en sus estudios. Con esto se preparan para retirarse de forma silenciosa por órdenes del noble, pero al parecer el guardia no escuchó lo que mencionó e hizo que todos de la ciudad se despidan de una forma majestuosa ante la partida del 4º hijo. Una despedida gloriosa pero triste a la vez, ya que muchos lo quieren bastante y esperan que vuelva pronto. Con estas acciones el protagonista promete y jura que utilizará su don para algo inimaginable. Ahora vemos viajar al protagonista y ver cómo usa su magia de producción, pero el problema es que aún no sabe cómo funciona, además que ya estaba a punto de llegar a la aldea. El detalle de todo esto es que ven que el lugar estaba siendo invadida. Van comienza a analizar sobre cómo podrían derrotarlos, puesto que el enemigo es algo de 50 hombres. Di les sugiere combatir, pero los aventureros lo rechazan, puesto que habrían heridos e incluso muertos, y ellos solo fueron contratados para ser escoltas. El caballero intenta convencerlos con que es el primer dominio de su señor y sus habitantes son sus súbditos. A pesar de esas palabras, ellos lo rechazan. Es aquí donde él plantea que solamente protejan al joven Van y que ellos se sacrificarán. Esparda se opone ante esto, puesto que si Di muere, la aldea no tendrá futuro aunque lo gobierne. Además revela que es un mago de 4 círculos y que creará una barrera que los proteja, y de este modo pueden atacar a distancia, aunque quizás le cueste la vida. Van al analizar todas las opciones y que si les pasa algo le afectaría bastante, además que su padre lo mataría, toma la decisión de hacer un señuelo. Todos se sorprenden al escucharlo, pero Till se niega rotundamente a que lo haga, ofreciendo
ofreciendo su vida para que sea el señuelo. Khamsin también se ofrece, pero él lo rechaza con que no quiere ver que sus seres queridos se lastimen. Además, él domina la esgrima, por lo que le sería difícil al enemigo intentar capturarlo. Estas palabras tocan el corazón del líder aventurero, quien se llama Ord. Para él, los nobles por lo general son arrogantes y desprecian a los plebeyos. Pero este joven fue muy amable en todo momento, cambiando su modo de pensar. Así que decide que solo esta vez, solamente por esta vez, ayudará por una buena causa. Purriel, la maga del equipo, está de acuerdo con esto, puesto que es un noble peculiar. Los demás también lo aceptan y de este modo Sparda avanza, aunque le comenta que cuando vuelva le va a enseñar la responsabilidad y el peso que carga ser un heredero de la familia. El caballero en cambio lo hace para proteger el futuro de la familia. Con todo ello comienza el plan de ataque, donde se creará el muro y Dee tiene que avanzar por la izquierda. Ord en cambio por la derecha, comenzando el ataque inmediatamente. El aventurero por su parte comenta que ojalá el niño sea su próximo rey porque tiene un gran futuro por delante. De este modo inicia la emboscada, aniquilando rápidamente a los bandidos importantes. Ellos en un intento desesperado contraatacan, pero son interceptados por el caballero. Ord no se queda atrás y aniquila a los demás, y los bandidos al verse superados deciden escapar. Sin embargo, uno de estos decide atacar a los que están detrás del muro. De hecho, ya estaban a punto de matar a la maga, pero el joven Bang logra detenerlo y Khamsin la aniquila. El protagonista les ordena que tengan mucho cuidado y deben estar atentos con los que están adelante. Purriel al verlo se pregunta que quién es este niño y por qué es tan fuerte. Al final logran una victoria magistral y sin algún fallecido. Es aquí donde Ord plantea que sería bueno quedarse por un tiempo. El detalle es que algunos aventureros no lo aceptan, puesto que ya tienen encargos pendientes, pero el resto decide quedarse, como Purriel, quien le debe la vida al joven noble. Por otra parte, Teal como siempre le reclama de por qué arriesgó su vida y que debería usarla a ella. Con todo esto, el caballero Dee confirma la victoria y están listos para ingresar a la aldea. Ya dentro son recibidos por Ronda, el jefe de la aldea, a quienes agradece por salvarlos, pero les cuenta que ya fueron atacados múltiples veces en lo que lleva el año. Van les pregunta del por qué les atacan constantemente. El jefe les responde que cuando pertenecían al conde Ferdinand, los caballeros patrullaban constantemente la zona, pero ahora que no está, fueron olvidados. Van deduce que ellos piensan que corren el peligro porque pasaron a manos del marqués Férteo. El jefe le cuestiona que como pagan menos impuesto que el resto, no merecen de seguro ser protegidos. Van intenta calmarlos, puesto que él habla por el futuro de la aldea, y que si analizan mejor, verán que la raíz de todos los problemas son las leyes que impulsó la familia real de Belrinea. Además, es algo complicado cambiarlos ahora, porque traería más desgracias de lo normal. Es por ello que plantea 3 medidas para mejorar la aldea. La primera es darle a este lugar un valor que al reino no puede ignorar. La segunda es que deben ganar dinero regularmente y contratar mercenarios. Y la tercera es remodelar la aldea y desarrollarla por completo. La chica de al lado le menciona que ya habían planeado todo eso, pero no es fácil de lograr. Bang le menciona que seguro que sí, pero ahora que está él como su nuevo señor, las cosas serán distintas. Obviamente no le tienen fe porque apenas es un niño, y Sparda es donde entra aquí, quien se presenta como antiguo mayordomo principal de la casa Marqués Férteo, y afirma que el joven Bang es un genio nombrado señor a los 8 años. Un prodigio desde su infancia. Dee también se presenta de igual modo como el subcomandante de los caballeros de Férteo, y confirma lo que dice, ni hablar que les protegerá de cualquier amenaza. Los habitantes se emocionan porque alguien tan talentoso vino con gente importante, y que de seguro domina los 4 elementos, pero él lo niega, y que no esperan mucho de él en combate, dejándolos tristes a los pobres. Hasta que un aldeano le comenta sobre qué es lo que pasará con los impuestos, ya que el 30% de sus cosechas es demasiado. Van les contesta que se va a reducir a un 10%, ya que su bienestar es lo primero, aliviando a los aldeanos. Además que ordena a Sparda levantar un muro de tierra provisional. Él lo hace con gusto. El detalle es que una vez que se agote el maná, aquel muro se va a disolver, pero lo hace sin dudar. Van también planea cavar fosos y trampas para frenar a los invasores. El caballero decide que será trabajo de los soldados, debido a que son buenos con las trampas. Con esto y con la cooperación de todos, el protagonista grita que van a salir adelante. Ya apartados del resto, él planea probar su magia de producción, visualizando y usando su maná para crear un bloque de fibra, explicándoles que es algo parecido a la nanofibra, dejando medio pendejados a sus sirvientes porque no saben
lo que significa. Ord, que pasaba por ahí, logra ver esos cubos y tiene curiosidad porque se ven ligeros pero duros a la vez. Así que intenta cortarlos, pero no logra hacerles nada, dejándolo un poco asustado porque lo hizo con la fuerza para destruir una roca entera. Pero bueno, tras estar toda la tarde creando, Ti le pregunta si no se le agotó el maná, puesto que por lo general los que tienen esa magia apenas si pueden crear un objeto al día, ya que consume mucho maná, pero él está como sin nada. Van, como recompensa, decide regalarles algo, primero a Kamshin, una hermosa katana, quien al recibir el regalo dice que será el tesoro de su familia. Luego a Ti, de quien pensaba que le daría algo genial y bonito, pero le da una hacha, dejándola emocionada por decir. Obvio, el protagonista nota sus emociones y planea regalarle después un accesorio bonito. Por la noche, él se siente dolorido porque últimamente duerme en el piso y le faltan muchos recursos básicos. Ni hablar que de seguro sus sirvientes también deben estar pasándola fatal, por lo que decide crear cosas para construir una casa. Al día siguiente se ve que está organizando los cubos de fibra. El jefe de la aldea, al verlo, le pregunta qué es lo que hace. Van le responde que está construyendo su casa. El jefe le da el permiso y el visto bueno, y de ese modo empieza a crearla, delimitando las esquinas para el tamaño y moldeándolo a su gusto, y logrando terminarlo en unos minutos. Los demás, al ver qué rayos pasó, se sorprenden de cómo es posible que se cree algo tan grande en un rato. Y efectivamente, se mamó con la mansión que creó, demostrando que su poder es muy útil. Las personas, al ver lo que hace la magia de producción, se dan cuenta que es lo ideal para un señor feudal. Es más genial que la magia de los 4 elementos, pero Van menciona que no es así, que es mejor la magia ofensiva para proteger a los súbditos. Sparda le corrige diciendo que en tiempos de guerra quizás sí funcione, pero las personas siempre van a buscar a un señor que mejore sus vidas. En ese sentido, no existe nadie mejor que el joven amo. Dee corrobora ello hasta que el protagonista menciona que si le traen madera podría construir sus casas. Los caballeros comienzan a prepararse, pero los aventureros no se van a quedar atrás y no planean perder contra ellos. Los aldeanos, al escuchar lo que dijo, piden que por favor les ayude, puesto que sus casas están mal o están pudriéndose. Van, aunque un poco cansado, ve que sus casas están en pésimo estado y lo tiene que hacer. Así que planea renovar toda la aldea antes de empezar con su plan, construyéndolos rápidamente en hermosas casas, creándolas en formato cuadrícula y que cada una es igual que la otra. Esto es para que vean que no hay desigualdades, y los aldeanos, al notar el gran cambio, le agradecen con verduras y comida. Al final del día creó un cuarto para bañarse, puesto que ya estaban muy sucios y quería darse un baño, por lo que le pidió a Purriel que llenara los baños con magia de agua, mientras que Kamshin calentaba el agua. Básicamente es un baño de caldero, hasta que Till y Purriel intentan obligar al protagonista de que se bañe junto a ellas, pero lastimosamente no lo consiguen, o bueno, en el manga sí lo hacen, pero bueno. La cosa es que al terminar el día decide descansar feliz. A la mañana siguiente se ve que los caballeros hicieron un foso impresionante, pero le falta agua para hacer una defensa bien hecha, comenzando el proyecto de traer agua del río, donde los caballeros excavan de forma normal. Sparda, en cambio, lo hace rápidamente con su magia, y el protagonista logra modificarlo y endurecerlo para que se vea más fluido. El detalle es que el loco de Dee está forzando a los pobres muchachos para acabar rápido, además que lo hace como modo de entrenamiento, pero ya casi al anochecer los pobres ya no dieron más, aunque el protagonista está empezando a planear a futuro sobre cómo comerciantes vendrán a esta nueva ciudad. Y de paso pide descanso para los soldados. Tras ello, en la mañana se puede ver cómo inauguran el paso del río, abriendo el bloqueo y viendo cómo fluye el agua. Los súbditos se emocionan por ello y por cómo les facilitarán las cosas. El detalle es cuando Van nota que si llueve podrá rebalsar y perjudicarle a toda la ciudad, por lo que deciden crear un lago detrás de la aldea para que sirva como almacén del agua y que les ayude a futuro. El jefe de la aldea le agradece por las cosas que hace y cómo progresa rápidamente. Por otro lado, a lo lejos se ve esta rubia llamada Panamera de buenos sentimientos, cuidando a esta pequeña noble conocida como Arut, quienes se dirigen a la aldea del protagonista. De vuelta con Van, se puede ver que creó un gran muro de piedra con una puerta gigante, donde fusionó tierra con piedra para que sea dura como el concreto, pero a pesar de ello cree que le falta algo, creando así unas balistas disque sencillas. Ya al ver todo esto, prácticamente es una pequeña fortaleza
fortaleza ante cualquier cosa. Dee, al ver las cosas que puede crear, se sorprende de cómo el señor Halpa perdió gran poder cuando echó al joven Van, puesto que puede crear cosas capaces de revolucionar el mismo reino. Sparda le menciona que quizás sí, pero el joven amo se especializa más en la defensa. Dee se opone porque pueden hacer más cosas con las habilidades que tiene, pero Van le menciona que ya basta de lamentarse, que ahora le toca jugar con las cartas que tiene. El caballero lo acepta, aunque a un inicio casi lo convence de volverse un rebelde, pero Sparda lo impide, así que en vano sirve arrepentirse, hasta que llegó la hora de almorzar, donde Teal logra crear exquisitas comidas pese a que no hay muchos recursos, cosa que no le preocupaba mucho al protagonista, hasta que Sparda le menciona que no podrá comer dulces porque no hay mucho comercio por la zona. Van, al escuchar eso, se preocupa bastante, así que planea construir una industria o algo que pueda producir únicamente su aldea. Por la tarde se ve que intentan entrenar hasta que Zara, el aventurero, les propone usar sus armas. Kamshin y Teal, que a un inicio no querían, lo intentan, pero terminan destruyendo el escudo del pobre, aunque claro, el protagonista lo termina arreglando. Es aquí donde aparece Ord, quien encontró minerales al pie de la montaña de Wolfsbrook, donde había muchas bestias mágicas peligrosas, pero se encontró oro, hierro, cobre e incluso plata. Pero lo más interesante y raro fue que había mitrilo. Resulta que al ser una zona desconocida existen muchos minerales por excavar. Zara le pide que por favor le cree una espada corta y larga, cosa que el protagonista acepta, primero quitando la impureza del hierro, y de ese modo logra fabricar la espada corta, algo genial para Zara, pero los deja más sorprendidos cuando crea la espada larga. El resto también le pide, pero Van se pregunta si es que creó algo tan majestuoso con el hierro, ¿cómo sería crearlo con el mitril? Pero Sparda, al ver los minerales, concluye que si están fuera, quiere decir que existe una mazmorra cerca. El problema es que si descubren de su existencia, la situación cambiaría por completo, puesto que la aldea se llenaría de personas, aventureros y mercancías, cosa que beneficiaría al pueblo. El detalle es que no tiene mucho personal ni comida para recibirlos, ni que decir que si se entera el reino vecino, puesto que los invadirían o existiría una guerra por ello, por lo que tomaron la decisión de todavía no descubrirlo y ocultarlo, ya que si lo hacen enviarían a Van a otro lado y se apoderarían del lugar. De regreso en la aldea se puede ver que la gran reconstrucción es un hecho, y que a pesar de que el protagonista estuvo usando su magia todo el día, sigue tranquilo y no se le agotó su maná. Aunque es aquí donde aparece un problema, y es que lagartos acorazados estaban acercándose a la ciudad. Ya sin escapatoria, los aldeanos estaban desesperados y con mucho miedo, pero Van los tranquiliza y les motiva a que luchen a su lado para proteger su nueva aldea. De este modo acaba el capítulo 3, espero y les haya gustado, no olviden dejar su riquísimo like y comentar qué les pareció. Nos vemos en el siguiente resumen, hasta la próxima, bye.